El estreno del E-Prix de Madrid dejó exactamente lo que la Fórmula E necesitaba: espectáculo, caos controlado, estrategia, errores, tensión y una última vuelta que resumió perfectamente todo lo que este campeonato sabe ofrecer cuando funciona en su máxima expresión. Porque no fue solo una carrera entretenida, fue también una prueba importante para la propia categoría. Madrid debutaba como sede, y eso siempre trae preguntas. ¿Habrá ambiente? ¿Responderá el público? ¿Funcionará el circuito? ¿Se adaptará la Fórmula E a un escenario así? Y la respuesta, en líneas generales, fue muy clara. Sí, el evento funcionó, y funcionó muy bien. Hubo público, hubo interés, hubo ambiente y sobre todo hubo una sensación evidente de que existe hambre por la Fórmula E en España. Eso se notó desde el principio, no solo en las tribunas, sino también en la energía alrededor del fin de semana. Madrid respondió como una sede que quería estar aquí y como una plaza que puede tener recorrido dentro del campeonato. Incluso el clima, que normalmente uno asociaría más con una postal luminosa y seca, terminó aportando algo más al espectáculo, porque las condiciones mixtas, con una pista cambiante y una adherencia difícil de leer, hicieron que todo fuera más imprevisible, y cuando la Fórmula E entra en ese territorio, suele volverse aún más interesante. La clasificación, por ejemplo, fue un espectáculo por sí sola, en especial los duelos. Ver a los pilotos atacar una pista que claramente invitaba a empujar al límite, sabiendo que cualquier error iba a castigarse de inmediato, fue una de las grandes imágenes del fin de semana. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. Hubo pilotos que arriesgaron, que forzaron más de la cuenta y que terminaron pagando por ello. Eso hizo que la sesión tuviera una tensión muy especial, porque no se trataba solo de ser rápido, se trataba de acertar en una pista que no perdonaba. Luego, en carrera, el contexto cambió. La pista fue mejorando, los pilotos comenzaron a entender mejor las condiciones y la confianza fue creciendo vuelta. Y eso hizo que la carrera tuviera una evolución muy marcada. Al principio, como suele pasar en Fórmula E, hubo una cierta contención, gestión de energía, cautela, lectura de carrera, pero conforme avanzó la prueba, el ritmo aumentó y la intensidad también. Todo fue construyéndose hacia un final que terminó siendo espectacular. Y eso es importante, porque la Fórmula E ya había intentado en otras ocasiones correr en circuitos permanentes y no siempre había salido bien Madrid. En cambio, sí dejó la sensación de haber sido una apuesta acertada. Claro que hay cosas por mejorar: infraestructura en garajes, detalles logísticos, experiencia general para equipos y aficionados. Pero esas son cuestiones corregibles. Lo importante es que la base funcionó. El público respondió, la pista dio pelea y la carrera estuvo a la altura. Ahora sí, entrando en la acción pura de la carrera, lo primero que deja Madrid es una conclusión bastante clara. Hubo varios pilotos y varios equipos que perdieron una oportunidad enorme de ganar. Y eso habla muy bien del nivel de caos competitivo que tuvo esta prueba. Porque no fue una carrera dominada de principio a fin por un solo nombre, fue una carrera abierta. Una carrera donde distintos protagonistas tuvieron momentos reales para pensar en la victoria, y donde varios de ellos salieron del circuito con la sensación de haber dejado escapar algo importante. Uno de esos nombres es Nyck de Vries. Su fin de semana venía siendo muy sólido, el Mahindra se mostraba competitivo y él estaba bien colocado para capitalizarlo. Pero en carrera apareció un error demasiado grande, demasiado temprano y demasiado costoso. Y eso es lo que hace más frustrante su caso. Porque no fue una cuestión de falta de ritmo, fue una cuestión de ejecución. De Vries es un campeón de Fórmula E, un piloto con experiencia, con recursos y con capacidad de leer este tipo de carreras. Por eso sorprende todavía más que haya cometido un error tan grave tan pronto. Y una vez que eso ocurre en una categoría como esta, muchas veces la carrera se acaba antes de que uno logre recomponerse. También fue una jornada amarga para Nick Cassidy, y aquí el tono cambia, porque en su caso no fue un error de pilotaje lo que lo dejó sin victoria, sino una suma de decisiones estratégicas que terminaron jugándole en contra. Cassidy partía desde la pole y durante buena parte de la carrera parecía tenerlo todo bajo control, pero precisamente ahí estuvo la trampa. Tener la posición de pista en Fórmula E no siempre significa tener la carrera en la mano, a veces ocurre lo contrario. Te obliga a marcar el ritmo, te expone energéticamente y te deja vulnerable si la estrategia no acompaña. Y eso fue exactamente lo que pasó. Al optar por mantenerse delante y proteger el aire limpio, Cassidy quedó más expuesto al consumo energético, mientras quienes venían detrás podían leer mejor la carrera, guardar algo más y reaccionar con mayor flexibilidad. Él quedó atado a una posición de liderazgo que terminó costándole caro. Además, cuando llegó el momento de reaccionar en boxes, la sensación fue que el equipo tardó demasiado, y en una carrera donde el pit boost y las ventanas de parada fueron tan determinantes, esa lentitud terminó siendo decisiva.
Lo frustrante para Cassidy y para su equipo es que el ritmo estaba, la velocidad estaba. La pole no fue casualidad, pero en Fórmula E, tener velocidad y no convertirla en resultado es casi más doloroso que no tener nada, porque te obliga a volver al garaje sabiendo que lo tenías en las manos. Otro caso que deja muchas preguntas es el de Cupra Kiro, y en especial el de Dan Ticktum. Ticktum hizo una salida espectacular, ganó posiciones desde el primer momento, leyó muy bien el caos inicial y se colocó rápidamente en situación de carrera. Estuvo dentro de la pelea real, estuvo ahí. Y eso es precisamente lo que hace que su resultado final se sienta corto, porque hubo un momento claro en el que el equipo pudo haber apostado fuerte por él y no lo hizo. Aquí entra en juego el gran debate de las órdenes de equipo, porque cuando Pepe Martí tomó protagonismo y llegó a liderar en su carrera de caza, la situación era emocionalmente perfecta para el espectáculo. El público estaba volcado, la narrativa era hermosa y el momento tenía fuerza. Pero desde una lógica puramente competitiva, la gran pregunta es si Cupra Kiro debió priorizar a Ticktum como su mejor opción real de victoria, y ahí es donde, mirando la carrera con frialdad, la respuesta parece bastante clara. Probablemente sí. No porque Martín no lo mereciera, no porque su actuación no tuviera valor, sino porque Ticktum parecía tener la mejor posición estratégica para ir por todo. Y en una carrera como esta, donde el aire limpio, la gestión y el timing eran tan delicados, tener a un compañero conteniendo al grupo detrás podía haber cambiado completamente el desenlace. El equipo decidió no intervenir, quizás por prudencia. Quizás por no querer generar polémica en una carrera especial para Martí, quizás por convicción, pero esa decisión, noble o no, pudo haber costado una victoria. Y entonces llegamos al corazón del E-Prix de Madrid, las últimas vueltas. Ahí fue donde la carrera se transformó en algo grande de verdad. Ahí apareció la Fórmula E en su mejor versión, porque durante buena parte de la prueba lo que se estaba construyendo era precisamente eso, una batalla final. Todo el ahorro, toda la gestión, toda la cautela inicial tenía un solo objetivo: llegar con energía suficiente al momento en que de verdad importaba atacar. Y eso fue exactamente lo que pasó. La lucha entre Pascal Wehrlein, Dan Ticktum, Mitch Evans y Antonio Félix da Costa fue una síntesis perfecta de lo que esta categoría puede ofrecer cuando todo encaja. 4 pilotos, estrategias distintas, niveles de energía diferentes, momentos de ataque y defensa cruzados y una sensación constante de que la carrera podía caer para cualquiera. Y dentro de esa batalla hay que detenerse especialmente en Mitch Evans, porque su carrera fue extraordinaria. Salir desde tan atrás y terminar en segunda posición ya sería un resultado notable en cualquier contexto, pero hacerlo en una Fórmula E moderna, en una carrera con tanto tráfico, con tanta importancia estratégica y con tanta necesidad de elegir el momento exacto para atacar, eleva todavía más el valor de su actuación. Evans hizo una carrera de paciencia, de lectura, de construcción. No fue una remontada impulsiva, fue una remontada inteligente. Fue guardando, esperando, midiendo, colocándose, y cuando llegó el momento de moverse, lo hizo con una limpieza impresionante. Su adelantamiento por fuera fue uno de esos momentos que explican por qué sigue siendo uno de los pilotos más peligrosos de la categoría. Del otro lado estaba Antonio Félix da Costa, que hizo una carrera muy distinta, pero igual de valiosa. Él estuvo delante durante gran parte del tiempo, sostuvo la posición, se defendió con inteligencia y administró la presión sin caer en el error de defender demasiado ni demasiado poco. Eso también es un arte, porque en ese punto de la carrera cualquier exceso te condena. Te cierras de más, comprometes la salida. Si abres demasiado, invitas al adelantamiento. Y da Costa manejó esa línea de forma excelente. Por eso el 1-2 de Jaguar no fue casual, no fue solo velocidad. Fue experiencia, fue lectura de carrera, fue temple, y cuando una dupla con tanto oficio llega viva al final en Fórmula E, suele pasar exactamente esto: el equipo aparece de verdad. Sin embargo, lo más interesante quizás llegó después de la bandera a cuadros, porque la tensión entre da Costa y Evans fue evidente. No hizo falta exagerar nada, se notaba en los gestos, en el lenguaje corporal, en los comentarios. Evans terminó frustrado, y es comprensible. Cuando uno remonta así, cuando siente que tenía ritmo para ganar y cuando termina viendo que su propio compañero fue una barrera más dentro del cierre, es normal que aparezca la molestia, pero de ahí a pensar que el equipo hizo algo incorrecto hay una distancia. Porque da Costa no hizo nada impropio, defendió como se defiende una victoria. Y eso, en el final de una carrera, es exactamente lo que se espera a Evans. Probablemente habló desde la adrenalina y desde la frustración del momento. Algo natural, algo incluso saludable para la narrativa del campeonato.
Porque la tensión entre compañeros, cuando existe sobre una base competitiva real, siempre añade una capa extra de interés. Y eso deja una lectura muy buena para Jaguar. Tienen ritmo, tienen dos pilotos con experiencia, tienen capacidad para ejecutar y además tienen esa pequeña chispa interna que muchas veces empuja a los equipos campeones a un nivel todavía más alto. En resumen, el primer E-Prix de Madrid dejó muchísimo. Dejó una sede que respondió, dejó una pista que funcionó. Dejó una carrera que fue creciendo hasta explotar al final. Dejó errores, polémicas, estrategias discutibles, oportunidades desperdiciadas y una batalla final digna de una categoría que, cuando se ordena bien, puede dar un espectáculo tremendamente especial. Y también dejó algo muy importante para el campeonato, la sensación de que todavía hay mucho por decidir. Porque si Madrid fue así en su debut, con condiciones mixtas, estrategias abiertas y tantos protagonistas reales, entonces lo que viene puede ser todavía más grande. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Fue lo que más te gustó de este primer E-Prix de Madrid, la batalla final? ¿La remontada de Evans? ¿La forma en que Jaguar manejó la carrera? ¿O crees que algún equipo dejó escapar una victoria que tenía en sus manos?